romano, comandado por el cónsul Publio Cornelio Escipión, se dirige en orden de batalla hacia el campamento de Aníbal. Sin embargo, el campamento lo encuentran vacío. En ese momento, el cónsul intenta analizar la situación. ¿Qué está pasando? Ese campamento lleva varios días abandonado. Y en el momento en el cual, al comprender hacia dónde va Aníbal, un estremecimiento recorre su cuerpo. Porque Aníbal está haciendo lo que nadie esperaba. Aníbal está haciendo lo que ningún romano deseaba. Está llevando la guerra al corazón de Italia. Bienvenidos al sur de la historia, la Segunda Guerra Púnica en la península ibérica, episodio 2. Así que, vamos a ponernos en contexto. Si no habéis visto o escuchado, mejor dicho, el primer episodio en el cual analizábamos el por qué empieza esta Segunda Guerra Púnica y tiene mucho que ver con la península ibérica, pues os recomiendo que lo escuchéis. En cualquier caso, vamos a hacer como un breve resumen para ponernos en situación. ¿En qué año estamos? Pues bien, estamos en el año 219 antes de la era común, o antes de Cristo. Un breve comentario, a partir de ahora, como todas las fechas que vamos a decir es antes de nuestra era o antes de Cristo, pues cualquier año que digamos 237, 219, va a ser siempre, pues eso, antes de nuestra era, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos situamos en el año 219, cuando se declara la guerra entre Roma y Cartago. ¿Por qué? Bueno, pues habíamos visto de que después de la Primera Guerra Púnica, los cartagineses pues tenían que pagar una gran indemnización de guerra a Roma, luego habían sufrido pérdidas territoriales, y ante esta situación pues deciden conquistar la península ibérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la península ibérica había minas de plata con las cuales poder pagar a los romanos y poder volver a recuperarse como potencia. También en la península ibérica habían diferentes tribus que no estaban organizadas en algo así como un estado central, sino tribus con diferentes culturas, diferentes afinidades, y también habían muchos soldados o muchos hombres que potencialmente podían ser soldados mercenarios. Y como vimos, la mayor parte del ejército cartaginés se componía de soldados mercenarios. Entonces podían reclutarse pues muchos mercenarios en la península ibérica. Así que en el año 237 Amílcar Barca desembarca en Gades. Luego otro detalle interesante, como estuvimos viendo, es que el sur de la península ibérica estaba desde hacía mucho tiempo bajo una fuerte influencia fenicia. Y recordemos que los cartagineses los llamamos así, pero realmente eran fenicios. Cartago era una colonia fenicia. Así que el sur de la península ibérica, por ejemplo, ciudades como Málaga, que entonces se llamaba Malaca, era una ciudad de origen fenicio, o la propia Gades, que es donde desembarca Amílcar Barca, era una ciudad fenicia. Gades hoy es Cádiz. Amílcar conquista prácticamente todo lo que es el Valle del Guadalquivir, pero fallece mientras intentaba someter a la tribu íbera de los oretanos. Después de Amílcar es Asdrúbal el Bello quien sigue dirigiendo a los cartagineses en la península ibérica, y de su gobierno o de su actividad podemos destacar dos cosas. La primera es que funda una ciudad en una bahía estratégica muy bien ubicada. Funda la ciudad de Cartago Nova, la Nueva Cartago, que sería una ciudad que, aparte de tener un puerto estratégico, vendría a ser un reflejo de la Cartago africana. Cartago Nova es actualmente Cartagena. Y luego también llega un acuerdo con los romanos, que se llamaría Tratado del Ebro, en el cual los romanos ponían como una frontera límite, la cual los cartagineses no podían sobrepasar, que era el Ebro, y a su vez implícitamente reconocían pues una gran esfera de influencia. Todo a partir del sur del Ebro, pues los cartagineses podían ejercer su influencia y explotar los recursos. Sin embargo, muere asesinado Asdrúbal el Bello y Aníbal es quien se convierte en el general cartaginés en la península ibérica. Y Aníbal, que era hijo de Amílcar, reemprende esa actividad bélica más intensa que había llevado su padre y hace una serie de incursiones para someter a las tribus íberas. En el año 219 asedia y conquista Sagunto. Y esto es el casus belli, o es lo que provoca
una nueva guerra entre romanos y cartagineses. ¿Por qué? Porque parece ser que esta ciudad, una ciudad de origen heleno, de origen griego, era aliada de Roma. Y entonces Roma pues aprovechó, digamos, esta ofensa para declarar la guerra a Cartago. Ahora sí, ya hemos terminado la introducción y ahora nos situamos en ese año, finales de verano, en otoño del año 219, en el cual Aníbal con su ejército regresa triunfante de la conquista, que había costado mucho, por cierto, de la conquista de Sagunto, y llega a lo que es, digamos, la capital de los cartagineses en Iberia, que es la ciudad de Cartago Nova. Y allí se entera de las noticias, que Roma había declarado la guerra. Y en ese momento él se prepara, hace los preparativos para al año siguiente hacer la guerra o guerrear contra los romanos. ¿Por qué? Como sabemos, en invierno normalmente en aquella época no se peleaba. O se evitaba la guerra en invierno porque por las inclemencias climáticas, el frío, la nieve, la lluvia. Entonces, normalmente, pues los ejércitos normalmente no se guerreaba en invierno. Entonces, tanto romanos como cartagineses iban a utilizar ese invierno para preparar la guerra al año siguiente, la primavera del año siguiente. ¿Qué hace Aníbal? Bueno, pues tal como hemos dicho, despide la mayoría de sus soldados, eran soldados íberos que actuaban como mercenarios o aliados en su ejército, y entonces los despide y les dice que vuelvan a sus familias, a sus casas, a sus pueblos, a sus tribus, y descansen ese invierno. Y que volvieran en la primavera del año siguiente, volvieran a Cartago Nova. Y que él les prometió de que a la vuelta, en la primavera, iban a realizar campañas fuera de sus tierras, ¿vale? Que iban a sacar la guerra de sus tierras para llevar la guerra a otros pueblos, y les prometió grandes conquistas, gloria y sobre todo botín y éxito para sus familias, ya que volverían victoriosos de tierras lejanas con riquezas. Así que estos soldados íberos vuelven a sus respectivos hogares hasta la primavera del año siguiente, y él, como esperaba que iba a estar un tiempo fuera, alejado, pues refuerza las defensas de Cartago. Concretamente, coge a soldados íberos y los lleva a Cartago, los utiliza para reforzar, y a su vez coge soldados norteafricanos y se los lleva a la península ibérica. ¿Cuál era el plan de Aníbal? El plan de Aníbal era sorprender, era el factor sorpresa. ¿Por qué? Bueno, una de las consecuencias de la primera guerra entre romanos y cartagineses era que ahora los romanos dominaban el mar. Entonces, ¿cuál era la única manera de anular esa ventaja que tenían los romanos en el mar? Pues era llevar la guerra a la propia Italia. Entonces, su idea era llevar la guerra a Italia. ¿Cómo? Cruzando los Alpes. Lo cual era una hazaña desde el punto de vista logístico y militar. Realmente era muy difícil por lo difícil de la geografía y lo difícil y la gran distancia. Y también, por otro lado, en Italia, pues aparte de la República Romana, pues había diferentes tribus que eran aliadas, tribus itálicas que eran aliadas de los romanos. Y en el norte de Italia, justo al sur de los Alpes, habían diferentes tribus galas que muchas de ellas estaban enfrentados a los romanos o veían a los romanos como una opresión. Entonces la idea de Aníbal era llevar un ejército potente al norte de Italia y que los galos se aliaran con él y con eso golpear a Roma una y otra vez hasta que uno se rindiera a Roma o dos, los aliados de Roma vieran que era mejor estar aliado con los cartagineses y se aliaran con él o directamente conquistar Roma. Ese era el plan de Aníbal. ¿Y cuál era el plan de Roma? Bueno, pues el plan era muy directo. Era enviar un ejército a Iberia. ¿Por qué? Porque en Iberia, desde el primer momento, los romanos sabían que Iberia era fundamental para los planes de Cartago. ¿Por qué? Porque de Iberia conseguían recursos económicos y soldados para financiar la guerra. Dinero para financiar la guerra y soldados para realizarla, soldados mercenarios. Y por otro lado, otro ejército a la propia África, a la propia Cartago. Para ello, un cónsul sería enviado a Iberia, que era Publio Cornelio Escipión,
y otro cónsul, que era Tiberio Sempronio Longo, sería enviado a Sicilia. Pequeño inciso. Roma era una república, ¿de acuerdo? Y para no acumular todo el poder en una sola persona, recordamos que Roma había sido antes una monarquía, la cual se concentra pues, el poder durante un tiempo indeterminado o para siempre en una sola persona, que es el rey. Pues los romanos habían cogido aversión, digamos, a ese modelo, y entonces, para no concentrar todo el poder en una persona, había dos cónsules, ¿vale? Que un cónsul vendría a ser, por hacer una semejanza, pues así un poco laxa, pero bueno, para entendernos, vendría a ser como un jefe del Estado Mayor o un presidente. Entonces no había un presidente, sino habían dos presidentes, ¿vale? Dos cónsules, que además eran escogidos cada año. Es decir, los cónsules solamente tenían un año y al año se cambiaban los cónsules. Como hemos dicho, ese año, en el año 218, los cónsules eran Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo. Publio Cornelio Escipión sería enviado a Iberia, Tiberio Sempronio Longo a África. Así que estos eran los planes de unos y de otros. Y llegó la primavera del año 218. Y con el aumento de temperaturas iba también a aumentar la hostilidad entre estas dos potencias que iban a chocar. En la primavera del año 218, Aníbal, tal como había planeado, reúne un ejército poderoso e inmenso, que se componía de 90.000 soldados de infantería y 12.000 soldados de caballería, 12.000 jinetes, y además 37 elefantes de guerra. Así que parte de Cartago Nova, en junio cruza el Ebro y antes de cruzar los Pirineos parece ser que habían una serie de soldados íberos los cuales pues no veían tan claro, quizás cuando Aníbal les prometió que iban a hacer campañas lejos de sus hogares, quizás no comprendían lo verdaderamente lejos que iban a ir, y parece ser que Aníbal prefirió desprenderse de estos soldados antes que bajar la moral del resto de su ejército. Entonces parece ser que 10.000 soldados íberos desertaron o Aníbal dejó marchar antes de cruzar los Pirineos, y por otro lado pues Aníbal tampoco podía dejar la península ibérica sin protección. Como estamos viendo, la península ibérica era clave para el esfuerzo de guerra de Cartago, entonces no podía irse con todo su ejército y dejar aquello sin protección. Entonces da un ejército a Asdrúbal, que se iba a encargar de defender la península ibérica al sur del Ebro, ¿vale? Y para ese efecto le da 15.000 soldados, y al norte del Ebro deja un ejército a Anón. Anón le deja un ejército de 10.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes. Finalmente cruza, como hemos visto, entonces, pues entre desertores y bajas y estos ejércitos que deja para defender la península ibérica, de esos 90.000 soldados que habían salido de Cartago Nova, finalmente cruzan los Pirineos 50.000. 50.000 soldados de infantería, 12.000 de caballería y 37 elefantes. Es decir, que prácticamente los soldados de infantería ven reducido su número prácticamente a la mitad o casi. Una vez cruzados los Pirineos, si vemos un mapa, vemos que el siguiente desafío geográfico para superar es el río Ródano. Es un río que cruza Francia y que está en Francia, y realmente es un río muy difícil de cruzar, ya que tiene una anchura fluvial de 1.200 metros, o sea, más de 1 kilómetro. Y claro, cruzar ese río, ese inmenso río, no solamente con soldados, sino también con bestias, animales como elefantes, caballos, no era fácil. Y para colmo de males, además muchas tribus galas pues no veían con buenos ojos esta visita de los cartagineses, y aunque es verdad que Aníbal iba por delante enviando pues embajadores, mensajeros, asegurando a los galos, a las tribus galas, que no tenían nada que temer, que ellos no venían aquí a conquistar la Galia ni a conquistarlos a ellos, sino que su objetivo era atacar a Roma, pero sin embargo parece ser que muchas tribus galas, pues, o algunas de ellas al menos, no se lo creían, y tuvo que enfrentarse a la hostilidad de tribus galas en ese cruce del río Ródano. Por otro lado, Publio Cornelio Escipión desembarca en esos días, desembarca en Marsella. Lo que hoy llamamos Marsella era una ciudad
también de origen griego, que era una ciudad aliada de Roma y que está en la desembocadura del Ródano. Desembarca Publio Cornelio Escipión, que como habíamos dicho tenía el objetivo de ir a la península ibérica. ¿Pero por qué desembarca en Marsella, en la Galia? Bueno, pues porque parece ser que en primer lugar había sufrido retrasos, precisamente pues porque los galos del norte de Italia se habían rebelado y además había recibido informes sorprendentes, o seguramente le sorprenderían, de que Aníbal había cruzado el Ebro con un gran ejército, a lo cual seguramente Publio Cornelio Escipión apenas daba crédito. Pero bueno, no obstante, desembarca en Marsella y su objetivo era sondear o localizar dónde estaba Aníbal y detenerlo. Entonces escoge a 300 jinetes selectos, escogidos de lo mejor de su ejército, que iban a servir de exploradores, junto con algunos aliados marselleses y algunos galos, que iban a explorar la zona. Una vez que ya estaban allí en Marsella, iban a explorar la zona para localizar dónde estaba el ejército. Y cuando envían esta fuerza de exploración, ¿con quién se encuentran estos 300 jinetes, estos 300 soldados romanos? ¿Con quién se encuentran? Pues nada más y nada menos con 500 jinetes númidas del ejército de Aníbal, que los había enviado Aníbal con el mismo propósito, de averiguar dónde estaba el ejército romano. Y en cuanto se encuentran esos 300 jinetes romanos y esos 500 jinetes númidas son jinetes del norte de África. Vamos a hablar de los númidas más adelante, pero lo que podemos decir ahora es que provenían del norte de África, no eran fenicios, ¿de acuerdo? Eran nativos norteafricanos, tribus del norte de África, y que eran tremendamente hábiles a lomos de un caballo. Eran rápidas y eran ágiles, y normalmente servían como fuerzas de hostigamiento. Chocan los exploradores romanos y los númidas. A pesar de que son poquitos, son 300 contra 500, pero es una lucha feroz, con bajas para ambos grupos muy similares, pero finalmente los númidas huyen. Entonces sería una victoria romana, aunque bueno, a efectos prácticos es un empate por el número de bajas, pero ambos, o los sobrevivientes de este enfrentamiento, vuelven a sus respectivos campamentos, los númidas al campamento de Aníbal y los romanos vuelven al campamento de Escipión. Y entonces Aníbal se entera de la situación. Y aquí Aníbal tiene que tomar una decisión. ¿Qué haría? Aquí está con los romanos, su enemigo. ¿Qué haría? Podría enfrentarse a ellos y con el ejército inmenso de unos 50.000 soldados de infantería, además de caballería y elefantes, podría acabar con ese ejército romano, podría tener una primera victoria. Pero claro, ahora mismo para Aníbal el tiempo era oro, se estaba acabando el verano y todavía no habían entrado los Alpes. Y cruzar los Alpes era una tarea dificilísima, más aún cuando llegara el otoño y ya imposible con el invierno. Imposible. Entonces cada minuto contaba. Entonces Aníbal decide seguir hacia adelante, cruzar el Ródano y adentrarse a la Galia y no perder ni un minuto. Cada minuto podía hacer imposible o más complicado todavía cruzar los Alpes. Entonces Aníbal decide continuar su marcha, obviar el ejército romano y seguir con su plan original. Escipión, por otro lado, pues se encuentra en esa tesitura también. ¿Qué hacer? Bueno, pues aunque su objetivo primario era llegar a Iberia, pero aquí estaba Aníbal. Y entonces decidió marchar con su ejército en orden de batalla y enfrentarse directamente a Aníbal. Aunque tenía que ir a Iberia, pero si tiene que detener aquí a Aníbal, pues lo iba a detener aquí. Sin embargo, como hemos dicho en la introducción, se encuentra con que el campamento estaba abandonado desde hacía 3 días. Y entonces en ese momento Publio Cornelio Escipión entiende la gravedad de la situación. Aníbal va a cruzar los Alpes y va a sorprenderlos entrando en el Valle del Po. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, pues tenía que volver rápidamente a Italia a organizar la defensa. Pero, por otro lado, su objetivo principal era Iberia y, como hemos comentado, Iberia era fundamental para el mantenimiento de la guerra de los cartagineses. Entonces decide coger a su hermano Cneo Cornelio Escipión, darle ese ejército y enviarlo a Iberia. Y él rápidamente iba a volver en barco por mar a Italia. Por otro lado, Aníbal, en octubre
comienza el ascenso de los Alpes. Y después de 15 días consiguió cruzar los Alpes. 15 días de verdadero sufrimiento y de grandes pérdidas humanas. Hacía 5 meses que habían salido de Cartago Nova. Hacía 5 meses de que había visto ante sus ojos aquel gigantesco ejército de 90.000 soldados, más la caballería y los 37 elefantes. Habían cruzado 2.400 kilómetros, cruzando ríos, montañas, y por supuesto lo más duro había sido cruzar los Alpes. Esos 15 días que habían tardado en cruzar los Alpes, que son 212 kilómetros de un terreno durísimo, con nieve, frío y tribus hostiles. Pues bien, tan solo 20.000 soldados de infantería, de aquellos 90.000 que habían estado ante sus ojos en Cartago Nova, solo 20.000 soldados de infantería cruzaron los Alpes. Solo 6.000 de aquellos 12.000, solo 6.000 soldados de caballería y 37 elefantes. Así que con grandísimas pérdidas humanas, con grandísimo sufrimiento, pero lo había conseguido. Había cruzado los Alpes y se encontraba en Italia. Al llegar a Italia, con este ejército, se encuentra el primer pueblo galo, que es el pueblo de los Taurini. Sin embargo, los Taurini no se ponen del lado cartaginés. Y claro, Aníbal, como hemos dicho, uno de los puntos principales era conseguir el apoyo de los galos. Con solo 20.000 soldados difícilmente podría derrotar a Roma. Necesitaba que se aliaran con él los galos. Y esta respuesta negativa hizo que él diera un golpe en la mesa, es decir, tenía que demostrar al resto de tribus, por supuesto a los romanos, pero sobre todo a las tribus galas, tenía que dar un golpe en la mesa, tenía que decir que iba por todas y que o se iba con él o contra él. Entonces, ante la negativa de los Taurini de aliarse con él, decide exterminarlos y arrasarlos. De esta manera consigue recuperarse y consigue demostrar al resto de tribus galas de que había llegado con fuerza y de que su objetivo era firme y de que debían aliarse con él. Y ahora volvamos a Iberia. Aproximadamente en agosto, nos encontramos a uno de esos momentos históricos porque Gneo Cornelio Escipión, con un ejército compuesto de 2 legiones romanas y 2 legiones aliadas, aproximadamente unos 20.000 soldados de infantería y 2.200 jinetes, llega a Ampurias. ¿Y por qué decimos que es un momento histórico? Pues es de esos momentos que aparentemente pues, pasan desapercibidos, pero era la primera vez que los romanos llegaban con soldados para actuar en la península ibérica, y su actuación a partir de ese momento en los siglos posteriores iba a cambiar para siempre la vida de los habitantes de la península ibérica. Desembarca en Ampurias porque Ampurias era una ciudad también de origen griego, también aliada de Roma, situada en lo que hoy es el norte de Cataluña, y por eso desembarca en Ampurias, porque era una ciudad aliada de Roma de origen griego. ¿Y qué es lo primero que hace Gneo Cornelio Escipión? Bueno, pues él sabía que con 2 legiones era imposible realizar su objetivo. Necesitaba el apoyo y la alianza de las tribus locales. Necesitaba el apoyo de los íberos para poder derrotar a los cartagineses. Entonces se dedica a hacer diplomacia de manera intensiva. Renueva alianzas, como hemos visto, tenían ciudades aliadas, sobre todo ciudades de origen griego, y hace nuevas alianzas con tribus íberas. Luego estableció relaciones pacíficas con las tribus íberas y alianzas militares. De hecho, parece ser que soldados íberos se alistaron al ejército de Gneo Cornelio Escipión. Y claro, alguien no podía quedarse de brazos cruzados. En este caso, ¿de quién hablamos? De Hanón. Como habíamos dicho, Aníbal había dejado a Hanón con un ejército para defender los intereses cartagineses al norte del Ebro. Y claro, ahora se encontraba con que estaban allí los romanos haciendo alianzas y que las tribus íberas se estaban poniendo de su lado. No podía quedarse de brazos cruzados. Entonces decide realizar una acción totalmente directa: enfrentarse a los romanos. En noviembre se produce la primera batalla entre cartagineses y romanos en la península ibérica, cerca de un poblado íbero conocido como Cisa, que se cree que estaba cerca de lo que hoy es Tarragona. Esta es la batalla de Cisa.
en el cual Anón directamente acampa enfrente de los romanos y decide enfrentarse. Y a Neo Cornelio Escipión también le interesaba enfrentarse ya a Anón. ¿Por qué? Porque era mejor enfrentarse a Anón solo a que esperar a que se juntara con Asdrúbal, y entonces el ejército cartaginés sería más grande y sería más difícil de derrotar. ¿Por qué Anón atacó directamente a Neo Cornelio Escipión en vez de esperar a Asdrúbal? Quizás fue porque veía que cada momento que pasaba los íberos estaban cada vez más del lado de los romanos y temía que cuando llegara Asdrúbal ya fuera demasiado tarde. Quizás fue sencillamente precipitación, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que con un ejército que se componía de 10.000 soldados de infantería, 1.000 jinetes y 5.000 soldados íberos aliados de la tribu de los Ilergetes, se enfrentó a un ejército que le superaba en número. Como hemos dicho, el ejército de Neo Cornelio Escipión se componía de 20.000 soldados de infantería y 2.200 soldados de caballería. El resultado de la batalla fue una victoria aplastante de Roma. Es decir, los cartagineses tuvieron 6.000 bajas. Es una barbaridad. O sea, prácticamente más de la mitad de los soldados que tenía Anón, pues fueron baja. Luego capturaron 2.000 prisioneros. Los romanos capturaron 2.000 prisioneros. Capturaron el campamento. Y no solamente capturaron 2.000 soldados y el campamento, sino además capturaron al propio Anón. Y capturaron a un líder íbero llamado Indíbil. Y, por si fuera poco todo esto, regalo sorpresa. Parece ser que en aquel lugar muchos objetos de valor que los soldados que acompañaban a Aníbal no podían llevar consigo porque iban a cruzar los Pirineos, iban a cruzar los Alpes, los habían dejado allí. Y entonces consiguen un gran botín, es decir, económicamente consiguen un gran premio al capturar aquel campamento. Entonces todo había salido a pedir de boca, es decir, Neo llevaba pocos meses, desde que llegó más o menos en agosto a noviembre, había llevado pocos meses y había conseguido hacer alianzas con las tribus íberas, había derrotado a los cartagineses, había prácticamente destruido su fuerza militar al norte del Ebro, había capturado a Anón, a Indíbil, había conseguido un grandísimo botín, todo había salido a pedir de boca. Y él decide pasar el invierno en sus cuarteles de invierno en Ampurias. Sin embargo, en ese momento llega Asdrúbal, que se había enterado de que los romanos habían llegado al norte del Ebro y había decidido cruzar el Ebro con un ejército de 8.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, unirse con Anón y hacer frente común a los romanos. Pero ya era demasiado tarde y se entera de la trágica derrota, o al menos trágica para los intereses cartagineses, de Anón. Y claro, con un ejército tan pequeño, de tan solo 8.000 soldados de infantería, no podía enfrentarse a los romanos. Es más, si se hubiera enfrentado, hubiera sido algo así como prácticamente pues regalarle, ¿no?, en una cajita la llave de Iberia, porque si ahora él, que era lo único que quedaba para defender Iberia, era derrotado, pues prácticamente los romanos podrían controlar la península ibérica fácilmente. Entonces decide no enfrentarse directamente a los romanos, pero sí de manera indirecta hacerles daño. Entonces cambia de rumbo y se dirige hacia la costa. Y según Tito Livio, parece ser que la euforia de la victoria había provocado una cierta relajación en los soldados romanos. Y entonces se encuentra que los soldados y los marineros que se encargaban de la flota estaban relajados y dispersados por los campos en la costa. Y entonces Asdrúbal decide ir allí y masacrarlos. Los soldados rápidamente y marineros vuelven a los barcos tal como pueden, pero el daño ya está hecho. Tal daño infligió Asdrúbal a los ejércitos romanos, a los marineros romanos, que la fuerza naval romana en la península ibérica se redujo de 60 barcos de guerra que podían utilizarse, de 60 se redujo a 35. Es decir, prácticamente a la mitad. O sea, esa operación, esa emboscada que hizo Asdrúbal contra los marineros, provocó que los romanos tuvieran una efectividad de casi la mitad en el mar. Cuando se entera rápidamente, Neo Cornelio Escipión con su ejército baja de Ampurias, baja hacia el sur, pero Asdrúbal ya había cruzado el Ebro.
Al analizar la situación, Gneo Cornelio Escipión decide castigar a los prefectos, a los encargados, puesto que entendía que había habido una relajación, había habido una negligencia en sus deberes que había provocado esta debacle, estas pérdidas. Entonces, después de disciplinar a los responsables de esta derrota, se vuelve a sus cuarteles de invierno en Ampurias. Pero Asdrúbal no quería que Gneo tuviera un invierno tranquilo, al menos no tan pronto, y vuelve a cruzar el Ebro, como jugando un poco al ratón y al gato, vuelve a cruzar el Ebro y instiga a la tribu de los Silergetes, que habían firmado una alianza con Roma, habían llegado a un pacto con Roma, los instiga y los revoluciona para que se rebelen contra Roma. Entonces Asdrúbal, junto con esta tribu Ilergete, decide ir castigando a las tribus íberas que habían firmado o habían llegado a acuerdos con Roma. Cuando se entera Gneo Cornelio Escipión, pues nuevamente, rápidamente, tiene que salir de los cuarteles de invierno, sale de Ampurias y se dirige a sofocar la rebelión. Y nuevamente Asdrúbal, antes que enfrentarse con los romanos, rehuye el combate, lo evita y vuelve a cruzar el Ebro y ahora sí vuelve a sus cuarteles de invierno en Cartago Nova. Sin embargo, Gneo decide, antes de que pase el invierno, decide sofocar la rebelión y entonces asedia la ciudad de los Silergetes llamada Atanagrum, que se cree que era una ciudad íbera que estaba cerca de lo que hoy es Lleida. A los pocos días, la ciudad de los Silergetes, Atanagrum, se rinde, ¿de acuerdo? Y tiene que tiene que pagar indemnizaciones a Roma y darle rehenes, un aumento de los rehenes, y después de someter a los Silergetes se dirige a someter a los ausetanos. Como matiz, los ausetanos eran una tribu íbera de lo que hoy es la plana de Vic, en Cataluña, y como detalle, pues de los ausetanos, de ahí viene el nombre de la comarca catalana de Osona. Ausetanos, Osona. Seguramente si vivís en Cataluña o habéis vivido en Cataluña, pues seguramente conoceréis la comarca de Osona, pues sabed que viene de ahí, de los íberos ausetanos. Y entonces asedian la capital de los ausetanos, pero no iba a caer tan fácil como cayó Atanagrum. Ya había empezado el invierno y si conocéis la zona sabréis que el invierno es muy duro. Y según Tito Livio, la nieve y el frío evitaron que la ciudad cayera rápidamente, que se tomara por asalto, y después de 30 días de asedio, el líder de los ausetanos, llamado Amusico, consigue escapar de ese asedio y consigue cruzar el Ebro y reunirse con Asdrúbal, yendo a sus cuarteles de invierno. Así que los ausetanos, sin su líder, pues finalmente se rinden a los romanos después de un mes de aguantar el asedio. Ahora sí, por fin, el ejército romano vuelve a sus cuarteles de invierno, pero ya no a Ampurias, sino a Tarraco, más al sur. Este es también un momento muy importante, ya que de ahora en adelante la ciudad romana de Tarraco va a ser una ciudad muy importante para los intereses romanos en la península ibérica. Así es como transcurrió en ese año los asuntos o las operaciones en la península ibérica. Y ahora volvamos antes de que termine el año, volvamos a Italia. Recordemos que estamos en otoño, estamos entre otoño y el invierno, y teníamos a Aníbal, que había conseguido cruzar los Alpes, pero con grandes pérdidas humanas y grandes sufrimientos, y había arrasado y se había aprovisionado a costa de los Taurini, esa tribu gala. ¿Y con quién se encuentra en el Valle del Po, que es ese valle que está al norte de Italia? Pues allí lo esperaba nada más y nada menos que Publio Cornelio Escipión, con un ejército preparado para detenerlo. Y aquello debió sorprender a Aníbal. De hecho, podemos decir que frustró gran parte de su plan, porque gran parte de su plan se basaba en el factor sorpresa. Sin embargo, Publio Cornelio Escipión supo ver qué es lo que estaba haciendo Aníbal, supo ver el peligro y supo moverse con muchísima velocidad para estar allí en el Valle del Po esperándolo. Y ahora sí llega el momento de la verdad. Ahora llega el momento en el cual se iban a enfrentar romanos y cartagineses en el corazón de Italia. Llegaba el momento de ver si el plan de Aníbal iba a tener éxito o no. Ante la proximidad de ese choque
Los dos líderes, tanto Aníbal como Escipión, deciden subir la moral a sus soldados. Así que nos vamos a ir al campamento romano y en ese momento Escipión, ante la inminencia de un choque, de una batalla, realiza un discurso. El discurso que no vamos a leer, tampoco vamos a citar, pero vamos a resumir. En ese discurso, Publio Cornelio Escipión, el cónsul, se dirige a los soldados y entonces les dice que no tenía nada que temer al ejército de Aníbal, porque de hecho ya los habían derrotado en el Ródano. ¿Os acordáis de esa escaramuza, ¿no?, entre los dos cuerpos de exploración, que digamos que aunque los dos sufrieron bajas por igual, pero bueno, teóricamente fue una victoria romana? Entonces les dice que ya los habían derrotado. Es más, les dice que Aníbal había rehuido la batalla. Él había ido allí a enfrentarse con Aníbal y sin embargo Aníbal había huido. Claro, nosotros, abro un paréntesis, nosotros sabemos, como hemos mencionado, que el principal motivo era porque no podía perder tiempo Aníbal. Él prefirió no perder tiempo a enfrentarse, ¿no? Pero bueno, es lo que él le transmite para subirle la moral. Además, les hace pensar, bueno, si Aníbal, cuando tenía su ejército fuerte, rehusó el combate, le tuvo miedo, ahora que habían cruzado los Alpes, que estaban hechos polvo, que estaban agotados, que estaban hambrientos, que estaban helados, que estaban congelados, que habían sufrido muchísimas pérdidas, ahora les iban a ganar, ahora que estaban más débiles, y además tira de historia, y le dice, pero si a los cartagineses además, si nosotros ya los hemos derrotado en la anterior guerra entre romanos y cartagineses, por lo tanto, ¿qué hace pensar que ahora sí nos van a ganar? Y además, para finalizar su discurso y añadir fuerza a sus palabras, menciona un último motivo en el cual, si me permitís, creo que reconoce implícitamente que realmente Aníbal representaba una seria amenaza, porque su último argumento en ese discurso es que no estaban luchando ahora por honor, ni siquiera por dinero. Estaban luchando por sus familias, por sus mujeres, por sus hijos. Porque ahora estaba este ejército extranjero aquí, en el corazón de Italia, y ellos eran lo único que separaba a este ejército ávido de victoria y de saqueo de sus familias. Entonces apela también a decir, no, es que no estamos luchando por enriquecernos o por gloria. Luchamos por la seguridad de nuestras familias. Así que después de este discurso, ahora nos vamos al campamento de Aníbal. Y Aníbal, que era un hombre, seguramente un hombre muy inteligente, sí, iba a dar un discurso, pero antes quería plasmar a sus soldados una imagen que no iban a olvidar. Hizo que su ejército formara en un círculo, de tal manera que en el centro quedaría como una especie de escenario, ¿no? Y entonces cogió a unos rehenes que tenían. Durante su cruce, su ascenso a los Alpes, se habían tenido que enfrentar a tribus hostiles a los cuales se habían enfrentado y estas tribus habían hecho algunas emboscadas a su ejército y las habían derrotado y habían conseguido algunos rehenes a los cuales, como os podéis imaginar, pues tampoco se les tenía un trato especialmente amigable ni favorable. Y posiblemente pues estaban pasando muchísimas penurias y sufrimientos como rehenes o esclavos. Entonces Aníbal se dirige a estos rehenes y entonces les dice que les iba a dar una oportunidad. La oportunidad de conseguir su libertad. ¿Cómo? Luchando. Entonces les dice que quién de ellos estaría dispuesto a enfrentarse a sus propios compatriotas, es decir, a los otros rehenes, y si vencían les darían la libertad, un caballo y armas. Bueno, pues los rehenes, ante la posibilidad de conseguir luchar y conseguir liberarse, pues todos querían participar. Entonces echaron suertes para ver quiénes participarían en estos macabros juegos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para ver quién conseguía la victoria. Y entonces escogieron a los que iban a luchar. Y entonces estos rehenes lucharon entre ellos. Y los que perdieron, murieron. Y los que ganaron, pues consiguieron la libertad. Y entonces, pues todos los soldados, viendo aquel espectáculo, supongo que en un primer momento se pensaban pues que era como una especie de entretenimiento, ¿no? Como una especie de juegos. Pues se pusieron contentos y animaron
Por supuesto, a los que habían ganado se alegraron por ellos porque habían conseguido la libertad, pero también se compadecieron y se alegraron de los que habían muerto. ¿Por qué? Pues porque en su fuero interno reconocieron que quizás era mejor morir a seguir viviendo en esa condición de esclavitud y de sufrimiento. Entonces, después de ese espectáculo, Aníbal se dirigió a sus soldados y les dijo algo que no esperaban, algo que seguramente cambió los aplausos, los vítores, los ánimos, los cambió en un silencio total. Les dijo que ellos, los soldados, eran exactamente igual que esos rehenes, y seguramente allí captó totalmente la atención de sus soldados y les dijo: igual que ellos, nosotros tenemos dos opciones: vencer o morir. ¿Por qué? Igual que esos esclavos, esos rehenes, no tenían escapatoria. Es decir, enfrente tenían un enemigo poderoso, que era Roma, pero detrás tenían los Alpes, y a un lado y al otro el océano. ¿A dónde iban a huir? Eran rehenes de la geografía, estaban ahí, no podían huir, y difícilmente iban a conseguir ayuda, estaban solos, y solamente tenían dos opciones: o vencer, luchar y vencer y conseguir todas esas riquezas que los romanos habían ido consiguiendo oprimiendo a otros pueblos, o una muerte digna luchando contra la opresión. Eso es lo que les quiso transmitir. Y luego apeló a su experiencia. Es decir, es verdad que los romanos en ese momento pues tenían como esa áurea, esa fama de invencibilidad, de que ellos siempre ganaban. Pero ahora la situación era diferente. ¿Por qué? Porque esos ejércitos que tenían enfrente, esos ejércitos eran nuevos, eran soldados nuevos, eran soldados jóvenes. Sin embargo, esos soldados del ejército de Aníbal eran soldados curtidos en 1000 batallas, que habían conquistado la península ibérica, habían derrotado a tribus en el norte del Ebro, habían sometido a tribus galas, habían cruzado los Alpes, los Pirineos, el Ródano, el Ebro. Eran soldados curtidos y experimentados. Y finalmente apeló a un factor. Él sabía que el cónsul había dejado su ejército y lo había dejado ir a Iberia. Entonces él apenas conocía a esos soldados. Incluso irónicamente dijo algo así como: si no fuera por los estandartes, el cónsul Publio Cornelio Escipión ni siquiera sabría diferenciar a los soldados romanos de los cartagineses. No sabe quiénes son sus propios soldados. Sin embargo, yo sí sé quiénes son mis soldados. Y ahora vamos a citar directamente de Tito Livio, que él pues relata el discurso de Aníbal. Y entonces nos imaginamos a Aníbal mirando a los ojos a sus soldados, y seguramente pasaría por su mente, o nos imaginamos que pasa por su mente, cuando él apenas era un niño, cuando fue con su padre a la península ibérica, y estuvo con su padre cuando sufrió aquella emboscada de los oretanos y su padre murió, o cuando estuvo apoyando a Asdrúbal el Bello, luchando con los soldados íberos, o finalmente él como general victorioso, emulando a Alejandro Magno, haciendo campañas por tierras desconocidas, conquistando tribus celtíberas del interior de la península ibérica. Y cómo había estado con esos soldados desde que apenas era un niño hasta ahora que estaban en Italia. Y seguramente, con todos esos recuerdos pasando por su mente, les dice, y cito textualmente: yo fui vuestro alumno antes de ser vuestro jefe, y entraré en la batalla rodeado por hombres a los que he elogiado y recompensado miles de veces, contra unos que nada saben de los otros y que son unos mutuos desconocidos. Así, apelando a que desde niño había luchado hombro a hombro, había luchado con ellos, pasando frío, pasando hambre, pasando calor, pasando penalidades, apelando a esa unión que ellos tenían, preparó a su ejército para enfrentarse a Roma. Preparó a su ejército para el momento decisivo. Y aquí lo dejamos con esos dos ejércitos a punto de enfrentarse en el Valle del Po. Lo dejamos para el próximo capítulo, que por supuesto os invito a que escuchéis.
y por supuesto también seguiremos las operaciones de Gneo Cornelio Escipión, de los romanos en la península ibérica, que es sobre todo pues el centro principal de nuestro interés, ¿no? o del interés de esta serie de programas. Quiero darte las gracias por estar aquí, por haber escuchado hasta aquí. Espero que te haya gustado y te invito al próximo capítulo.